entendemos que buena parte o la gran mayoría de los que están con nosotros son personas que se están iniciando en este mundo y creo que son realmente bastante privilegiados de poder tener este tipo de charlas en las cuales, a diferencia de los 7,000 millones de personas habitantes en el mundo, quienes conocen sobre esto, que de hecho es una revolución, son muy pocas personas. Entonces, cualquier información de manera fidedigna y que se pueda verificar, lo podemos considerar como oro en cuanto a conocimiento. Bueno, Dami les ha compartido a ustedes quizás la temática principal de esta sesión 3 es relacionada con los fundamentos de Bitcoin. Dami les ha compartido fundamentos que tienen que ver un tanto con lo teórico, en el sentido de cuáles son los fundamentos sobre los cuales Bitcoin reposa. Y yo voy a tratar de compartirles de una manera un tanto sencilla y no tan complicada para no abrumar la parte de los fundamentos técnicos. Antes quizás de empezar con esta temática de la parte técnica, a mí me gustaría hacer énfasis en lo siguiente. Bitcoin tiene su potencial, y esto es realmente lo importante cuando nosotros como personas lo entendemos, tiene un potencial en la parte tecnológica. Y cuando decimos la parte tecnológica es el enfoque que yo le voy a dar a continuación. Pero tiene un potencial sumamente en la parte económica, es decir, una revolución económica creada a partir de Bitcoin, y tiene mucho componente social. Para cada una de esas cosas tendríamos un vasto tiempo para poder hablar. Entonces, son parte quizás de lo por qué Bitcoin. Una de las preguntas que hizo Dami es por qué es tan importante. Bien, vamos a profundizar un poquito en la parte técnica. No vamos a tratar de no hacer tan compleja la explicación, de manera tal que ustedes, entiendo que están en un nivel básico principiante, les sea como más fácil ir captando las ideas. En la parte técnica, a nivel de los fundamentos de Bitcoin, lo quiero explicar de la siguiente manera, para que lo asimilemos como un tipo de analogía. Si nosotros vemos a Bitcoin, generalmente muchas personas que generalmente ven la parte cripto como un todo. Cuando digo cripto es, cuando ustedes escuchan la palabra cripto, la gente tiende a unificarlo todo. Cripto, Bitcoin, Ethereum, otra red que pueda existir, Solana, y mucho más, NFT y blockchain, todo lo que ustedes le quieran llamar, lo meten en un solo paquete. Entonces, generalmente cuando nosotros escuchamos a este tipo de personas, erróneamente dicen que todo lo importante detrás de Bitcoin tiene que ver con una tecnología, y esa tecnología es la tecnología blockchain. ¿Qué es lo importante que yo quiero compartir con cada uno de ustedes acá? Es decirles que esa afirmación es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque los fundamentos de Bitcoin no solamente radican en la tecnología blockchain como tal, sino es un conjunto de cosas que al final lo terminan haciendo un todo. Bitcoin a nivel de blockchain no es un todo, es una serie de componentes los que conforman a Bitcoin. Y por eso trato de exponerlo a nivel de analogía, un cuerpo humano. Cuando nosotros pensamos en un cuerpo humano, nuestro cuerpo humano está dividido por partes, que algunas partes son muchas más importantes que otras, eso lo sabemos. Y creo que en cierta medida en Bitcoin podríamos clasificarlo casi de esa cierta manera. Entonces, vamos a tratar de desglosar o de dividir la parte de los fundamentos técnicos de Bitcoin, simulando o haciendo la analogía con nuestro cuerpo humano. Tenemos cara, manos, pies, corazón, oídos, orejas, etcétera. Entonces, empezamos con lo primero. Si nosotros analizamos a Bitcoin como un cuerpo humano, la primera de las partes que integran a Bitcoin y que vamos a proceder a analizar son los nodos. ¿Qué son los nodos? Los nodos, para ponerlo en términos muy sencillos y que ustedes no traten de quebrarse un poco la cabeza, pónganle que como un nodo es una computadora que ustedes tienen, como la que nosotros manejamos comúnmente para hacer X tarea y trabajar. Tenemos un nodo, usted como persona puede tener un nodo en su casa, otra persona en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela, en El Salvador, puede tener otra computadora que simula su nodo y todos están interconectados entre sí. Entonces, en Bitcoin hay dos tipos de nodo. Hay un tipo de nodo minero y hay un tipo de nodo de usuarios comunes, que vamos a explicar un poquito más a detalle cada uno de estos. Pero para que usted no lo complejice tanto, entienda como que un nodo puede ser una computadora que usted tiene
y que se está compartiendo información con otra computadora que tiene otra persona en cualquier país del mundo. Eso viene siendo como en términos sencillos. Los nodos mineros tienen una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Nosotros, Dami les compartió que la única forma de poder crear Bitcoin es a través de la minería. Para poder crear Bitcoin, yo necesito ejecutar procesos de minería. Y allí es donde son importantes las cuestiones de los nodos. A diferencia de los nodos que vamos a ver a continuación, los nodos mineros tienen una particularidad. Se conectan como a la parte del nodo común tradicional, pero adicional, estos permiten o tienen la capacidad de que yo pueda conectar sistemas que ejecutan procesos específicos para hacer minería. Si ustedes están viendo en esta imagen, en esta fotografía, o por ejemplo, si ustedes ponen nodos mineros a nivel de Google, van a ver una serie de imágenes que se les van a aparecer. Hay diferentes tipos para poder ejecutar minería de Bitcoin. Estos equipos generalmente tienen de manera obligatoria que estar conectados a energía. Hay unos que consumen mucho más energía que otro, hay unos que hacen mucho más ruido que otro, etcétera. Inicialmente, cuando Bitcoin, allá por el 2009, enero de 2009, cuando Satoshi Nakamoto inició a minar Bitcoin, él no lo hacía con estos equipos tan potentes que nosotros estamos viendo en esta imagen. Bitcoin inició minándose con, se le llama GPU, que son las tarjetas, en cierta manera, que tienen integradas nuestras computadoras de manera tradicional. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido haciendo necesario evolucionar en cuanto al poder de procesamiento. ¿Para qué? Porque recordemos que el tema de la minería en Bitcoin es como una cuestión de lotería para crear nuevos Bitcoin. Entonces, si yo como una persona que estoy minando Bitcoin quiero tener muchas más oportunidades de poder ganar la recompensa, ¿cuál sería esa recompensa? Es crear nuevos Bitcoin y que sean asignados a mi persona. Entonces, yo tengo en cierta medida que trabajar más. ¿Y cómo voy a trabajar más? Es conectando equipos mucho más potentes que tengan mayor capacidad de poder ejecutar esos cálculos en mayor cantidad de números por segundos. Entonces, ahí es donde se vuelve la lotería, es entre yo más veces lanzo, tengo mayores oportunidades de aquellos que lo hacen con menos capacidad de recursos. Y luego está el otro tipo de nodos, que es el nodo del usuario. Aquí hay algo bien importante. Dami, a nivel de la parte teórica, habló acerca de la descentralización. Y esa es a lo mejor a veces una palabra compleja que a nosotros nos cuesta un poco asimilarla. Pero básicamente la descentralización radica en el sentido que no hay un ente central, una persona que decida qué es lo que se hace en el protocolo de Bitcoin. ¿A dónde radica parte de la raíz o de la esencia de la descentralización en Bitcoin? Radica en los nodos de usuarios comunes. Eso es lo que permite en gran medida la descentralización en Bitcoin. ¿Qué significan los nodos comunes? Es yo como persona, como les mencionaba, tengo mi nodo en mi casa, cada uno de ustedes tienen su nodo en su casa y eso lo que promueve es que cada uno de nosotros tengamos copias fidedignas de toda la data de la transaccionalidad que estamos viendo o que se está moviendo a nivel de Bitcoin, y es por eso que no puede venir una persona, un gobierno, a decomisar únicamente mi nodo y allí se termina todo, sino que hay copias de la blockchain de Bitcoin en todos lados. Y por eso es que para destruir a Bitcoin, en cierta manera, allí es donde se van complejizando las teorías de qué tan complejo es destruir a Bitcoin. Significa que las personas, países, gobiernos que quisieran ejecutar esta tarea tendrían que ir a buscar a cada una de las personas en los diferentes lugares del mundo para poder decomisar o destruir los nodos en particular. Hay dos tipos de nodo en Bitcoin, un nodo completo que aproximadamente, no sé si puedan asimilar el dato que les proporciono porque es un tanto tecnológico, pero pesa cerca de 480 gigabytes de peso. Es como casi un disco duro. Generalmente los discos duros andan por 1 tera. Entonces, casi la mitad de ese disco duro que usted pueda comprar es el peso que tiene actualmente la blockchain de Bitcoin. Y hay otro tipo de nodos que se le conocen como nodos ligeros o nodos SPV. Estos nodos básicamente son los que tienen conectadas las wallets. Las wallets son un tipo de nodo SPV que únicamente
tienen una carga ligera y no completa la descarga de la blockchain para únicamente poder consultar transacciones. Seguimos en la parte de los componentes que componen a Bitcoin y ahora llegamos a uno que, como les decía anteriormente, muchos creen que es el componente principal dentro de Bitcoin, y este es la blockchain. ¿Qué es la blockchain? La blockchain, como creo que lo comentamos en otras oportunidades, básicamente se reduce, aunque se habla mucho de esta tecnología, de lo revolucionario y todo, pero la blockchain viene siendo una simple base de datos que permite ejecutar la descentralización. Quizás en ese sentido sí lleva a la potencia. Por eso cuando nosotros escuchamos, pueden haber diferentes tipos de blockchain, inclusive blockchain privadas, que no sean descentralizadas. Pero si alguien quiere ejecutar este tipo de proyectos en una empresa privada, por ejemplo, entonces le está perdiendo todo el sentido al potencial que esta tecnología en particular podría dar, porque el objetivo es descentralizar. Si yo quiero hacer algo privado en lo cual yo quiero tener control, entonces es 1000 veces mejor, creería, y a nivel de eficiencia técnica, utilizar los sistemas centralizados de base de datos común que nosotros ya conocemos. Entonces, la blockchain en Bitcoin, cada red tiene su blockchain. Ethereum tiene su blockchain, Solana tiene su blockchain, Binance tiene su blockchain, Bitcoin tiene su propia blockchain. Y como ustedes lo ven en esta imagen que estamos presentando, se le dice blockchain porque es cadena de bloques. ¿Qué significa? A través del proceso de minería, Bitcoin crea un bloque aproximadamente cada 10 minutos y se van unificando, como usted lo puede ver en la imagen, de manera tal que todos están entrelazados entre sí. En términos generales, ¿verdad? Hay mucho por hablar de blockchain, pero el tiempo ahorita es reducido y vamos haciendo como abstractos lo mayor que podemos. Otro componente dentro de Bitcoin es la prueba de trabajo, o algo que nosotros le conocemos como Proof of Work. Hay mucho debate actualmente en nuestra actualidad por el tipo de prueba de consenso que Bitcoin ejecuta. Cabe decir que la prueba de trabajo es un mecanismo de consenso que no fue creado por Bitcoin, sino que data de mucho tiempo atrás, pero dentro de las destrezas del por qué Bitcoin existe es porque Satoshi Nakamoto tuvo la habilidad, tanto técnica a nivel de conocimiento, de poder conjuntar diferentes tecnologías y unificarlas para que finalmente diera como resultado la creación de Bitcoin. Dentro de esas está la prueba de trabajo, que es el método de consenso que opera dentro de Bitcoin. Cuando inicialmente les decía que Bitcoin en el año 2022 está siendo fuertemente atacado, ya poniendo la mira de organizaciones medioambientales, por ejemplo, o inclusive de los mismos gobiernos o economistas que quieren de alguna manera indicar o hacer ver que Bitcoin es potencialmente peligroso para varias cosas al mundo entero. Buena parte de ese enfoque a nivel del ataque está relacionado con la prueba de trabajo y con la minería. Porque esto es, entre más prueba de trabajo yo ejecuto a través de Bitcoin, yo necesito un mayor consumo de energía. Y es por eso que a nivel de ataque actualmente, o para tratar de hacerlo ver mal, se dice que Bitcoin está consumiendo la energía de un país entero, como puede ser el de Nueva Zelanda. Entonces, el poder ejecutar este tipo de acción, prueba de trabajo en Bitcoin, obviamente requiere de mucha energía, pero justamente esa crítica que pueden hacer diferentes personas, gobiernos, organizaciones, se vuelve para Bitcoin un tema sumamente de seguridad. ¿Por qué? Porque yo no puedo venir y ejecutar un ataque contra Bitcoin sin antes, como se le conoce, es poner como la piel en el juego. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que arriesgar dinero, recursos, infraestructura y muchas otras cosas más para poder ejecutar un ataque de cierto tipo que se le conoce como el 51%. Entonces, la prueba de trabajo en cierta manera tiene relación con los mineros, con los nuevos mineros y con ejecutar estos cálculos matemáticos que al final tienen como propósito encontrar algo que se conoce como nonce, que es el resultado de la ejecución de todas las pruebas matemáticas, y una vez encontrado esto es que el minero tiene la satisfacción de poder obtener la recompensa a través de la creación de los Bitcoin.
Luego hay otro dato importante técnico dentro de Bitcoin y esto es algo que se le conoce como halving. Otra de las bondades y de las fortalezas que tiene Bitcoin, estoy ya hablando un poco a nivel de economía, es el hecho de que tenemos de una manera certera y fija y muy segura cuántos Bitcoin van a haber en total. El último Bitcoin se va a estar creando en el año 2140. Actualmente se ha creado más de el 90% de los Bitcoin en el año 2022 y solamente dentro de 10 años, en el 2132, se va a haber creado el 99% del total de los Bitcoin, que son 21 millones. Entonces, alguien se puede preguntar, ¿y cómo es que eso va a pasar? ¿Cómo se controla que solamente van a existir 21 millones de Bitcoin? Bueno, ahí es donde entra esta parte técnica que se le conoce como halving. ¿Qué es lo que hace el halving dentro de Bitcoin? Obviamente es un tema de codificación, de programación, de variables seteadas, pero en particular lo que hace es ir reduciendo las recompensas de la creación de nuevos Bitcoin cada cierto tiempo. Como ustedes logran apreciar en esta imagen, Bitcoin empieza a operar en el año 2009. Los halving se ejecutan aproximadamente cada 4 años. Como ven en la imagen, 2009, 2012, 2016, 2020 y el próximo halving en Bitcoin se estaría ejecutando en el año 2024, dentro de 2 años prácticamente. Observan que la recompensa inicial por cada bloque creado en Bitcoin era de 50 Bitcoin. Significa que cada minero que ejecutaba o resolvía la prueba de trabajo, por cada bloque, él se le asignaban 50 Bitcoin. Él creaba 50 nuevos Bitcoin. En el año 2012, cuando él ejecutaba la prueba de trabajo y encontraba el resultado, ya no obtenía 50, sino 25. Y así en el 2016 fue reduciendo, en el 2020 va reduciendo y en el 2024 únicamente va a ser 3,25. De manera tal que la recompensa conforme vayan pasando los años para los mineros va a ser inferior. A eso se refiere de manera como sencilla la parte del halving. Y hay otra parte técnica importante dentro de Bitcoin y este es el ajuste de dificultad. No vamos a entrar tanto a detalle, pero voy a tratar de explicarles este tema de una forma un tanto sencilla para no complejizar la explicación. Vamos quizás para explicar esta parte de este fundamento técnico a simularlo con un tema de analogía. Ustedes, no sé cuántos han tenido la oportunidad de jugar como esos juegos, no recuerdo como el nombre específico, pero que ustedes les van cayendo bloquecitos de arriba y ustedes de abajo van tratando de irse los comiendo. Entonces, para hacer este tipo de analogía, el ajuste de dificultad en Bitcoin es de manera similar. ¿Qué es la dificultad en Bitcoin? La dificultad en Bitcoin está dada por la cantidad de prueba de trabajo que se ejecuta. Quienes ejecutan esa prueba de trabajo son los mineros. Entonces significa que entre más mineros se van añadiendo a la red en diferentes partes del mundo, entre más equipo potente van ellos conectando a la red, hay mayor hash rate, se le llama. Entonces, ¿qué significa eso? De que hay muchos mineros en diferentes lugares del mundo poniendo una potencia computacional fuerte, todos compitiendo por poder obtener una recompensa. Y hay un dato importante que lo compartió Damián, y es de que los bloques en Bitcoin únicamente se crean, no es un término absoluto, pero a nivel de tiempo, aproximadamente cada 10 minutos. Y ese tiempo de creación tiene mucho que ver con que llegue al año 2140. Entonces todo está como bastante milimetrado para que pueda cumplirse a cabalidad. Entonces, el ajuste de dificultad, ¿qué tarea tiene? Es cuando hay demasiado prueba de trabajo ejecutándose, que el hash rate es sumamente alto, la prueba de trabajo el ajuste de dificultad tiende a bajar de manera tal que el promedio de la creación de los bloques cada 10 minutos pueda ser siempre efectiva. Como les digo, este es en promedio, porque no es que exactamente cada 10 minutos se crea un bloque, pero la idea principal base es que
sea ese tiempo en promedio en el cual se cree. Y poniendo el caso contrario, que muchos de los mineros se retiren, que puede ser como el caso de China, que fue prohibida la minería, o cualquier otro caso, que los mineros decidan irse desconectando. Entonces, lo que se hace es disminuir el ajuste de dificultad para que los pocos mineros que vayan quedando sean como tengan la capacidad de poder generar los bloques en ese tiempo aproximado. Eso es más en forma un poco resumida el tema del ajuste de dificultad. A nivel técnico, otro fundamento de Bitcoin, y esto es lo que lo hace en cierta manera fuerte, potente y seguro, es el tema criptográfico. Dami, de manera resumida, habló un poco sobre las llaves privadas, las llaves públicas y las direcciones. ¿Qué tipo de criptografía utiliza Bitcoin dentro de sí? Es un tipo de criptografía que se le conoce como asimétrica. Esto lo que hace en cierta medida, como están viendo en la pantalla, es que utiliza dos claves. Utiliza una clave privada y utiliza una clave pública. La clave privada, en definitiva, no es más que un número aleatorio tan grande que es probabilísticamente imposible generar otro igual. A partir de este número, o sea, de la clave privada, se deriva la clave pública. Dami les estaba mencionando que cuando nosotros llegamos a Bitcoin y, por ejemplo, tenemos nuestra billetera y vamos a crear como nuestra primera cuenta en Bitcoin, haciendo el símil como con un banco, nosotros vamos a recibir, dependiendo del tipo de billetera que utilicemos, ciertas palabras claves o palabras semillas que se le llaman o se le conocen de esta manera, que pueden variar entre 12 o 24. Si nosotros decimos que las claves privadas en Bitcoin es un número aleatorio grande de 256 bits, entonces imagínense, esto ya es un poco a nivel de la experiencia de usuario, de cómo desde que nació Bitcoin hasta la fecha en la cual estamos, hay personas, desarrolladores detrás que se van encargando de hacer que Bitcoin sea cada vez mucho más accesible a las personas. Imagínense ustedes anotando una letanía de 256 bits en su cuaderno o tratando de memorizarla. Sería imposible. Entonces, por eso es que existen las 12 o 24 palabras para hacerlo en cierta manera que el proceso sea mucho más sencillo para cada uno de nosotros, los usuarios. Y se utiliza también algo que se le conoce como SHA-256. De manera resumida, de lo que hablamos un poco técnico, desde que abordamos este tema de criptografía hasta lo actual, notamos que la clave privada que nosotros manejamos, que prácticamente es la que nosotros nos acredita que somos dueños de nuestro Bitcoin, se crea con un tipo de criptografía que se le conoce como EDCSA. De la clave privada derivan nuestras claves públicas, que parte del SHA-256 que nosotros dijimos, del algoritmo SHA-256, o también de otro algoritmo que se le conoce como RIP-EMD-160. Entonces, cuando finalmente nosotros enviamos alguna dirección a X persona para que nos envíe fondos, todo este proceso que yo les estoy mostrando previamente tiene que haberse dado. Significa que para poder operar en Bitcoin yo tengo que tener mi cuenta, que allí se crea la llave privada. Significa que todo lo que yo mueva con esa llave privada me pertenece a mí. De allí se derivan las claves públicas, que estas claves públicas en cierta medida permiten que puedan generarse las direcciones. Cuando yo les hacía, creo que en la sesión anterior, un poquito de analogía para que no nos perdamos tanto por el nivel que nosotros podemos manejar, lo hacía como de la siguiente manera, haciendo una analogía. Pongamos que la clave privada, en cierta manera, es como el buzón que nosotros tenemos en nuestra casa. Tiene una llave, la cual solamente nosotros tenemos esa llave y la podemos abrir. Pero en el tema de las direcciones es que cualquier persona de cualquier lado puede venir a mi casa y en el buzón puede depositar en la ranura que yo tengo, ya sea en la correspondencia o lo que sea. Pero esa persona, como no tiene las llaves privadas, no puede venir y abrir el buzón. Entonces, en cierta analogía, este término que tiene que ver con criptografía, que al final es la parte potente de seguridad en Bitcoin, tiene mucho que ver con eso. De manera rápida, para ir concluyendo, 2 presentaciones más, está el tema de los flujos de una transacción en Bitcoin. Y aquí se los hago un poquito leído para que ustedes se lo vayan
imaginando. Entiendo que conforme vamos a ir avanzando en otras sesiones, vamos a tener oportunidades de manera práctica, algunas cosas que nosotros estamos viendo acá. Pero imaginemos el flujo de una transacción a nivel de Bitcoin. Inicialmente partamos de que nosotros tenemos una wallet. O sea, una wallet es una cartera donde, ya lo dijo Dami, no es que allí estén almacenados los Bitcoin, porque Bitcoin no es físico, sino es intangible, pero en esa billetera privada yo tengo, en esa billetera, en esa wallet, yo tengo almacenadas mis llaves privadas que dentro de sí están generando llaves públicas y dentro de sí están generando direcciones. Entonces, yo, por ejemplo, para hacer una transacción, tengo mi wallet y supongamos que Dami tiene su wallet y ejecutamos algún tipo de negocio entre él y yo. Y me dice igual, Dami, bueno, envíame la dirección y el resultado es tanto. Lo podemos medir en Bitcoin o en dólares. Generalmente ahorita todas las wallets tienen esa parte de convertibilidad, de elegir Bitcoin o elegir dólares para que a los usuarios se nos haga tan complejo. Entonces, yo le digo, mándame tu dirección, que es lo que vimos anteriormente. Una vez yo la recibo, abro mi wallet y pego la dirección que Dami me envió. Le doy, pongo el monto y le doy enviar. Cuando yo hago ese proceso, ¿qué pasa? Nos vamos a literal B de lo que están viendo en la imagen y nuestra transacción que se ha desembocado cae en un contenedor llamado mempool. Cada nodo tiene su mempool. Aquí, recordemos, nodo es lo primero que vimos en nuestra sesión. Entonces, cada nodo de esos tiene su mempool. Para hacer la analogía, ¿qué es una mempool? Imaginemos una red de pescados. Nosotros lanzamos esa red al mar y traemos o capturamos un montón de pescados. Entonces, cuando nosotros enviamos esa transacción, cae en esta red que se llama mempool. Para que caiga en esta red, previamente los nodos han verificado que esas transacciones sean válidas, corriendo una serie de cheques en donde nos dicen que esa transacción no es fraudulenta ni tiene algún tipo de problema. Estamos en el literal B. Pasamos al literal C. Cuando los nodos han verificado esa transacción que está dentro de esa red, entonces ya pueden venir los mineros, que son el otro tipo de nodos que les mencionaba, que es la parte 2 que vimos, y van tomando esas transacciones de la red donde están depositadas. ¿Qué transacciones van tomando estos mineros? Básicamente en la etapa de Bitcoin, por ejemplo, ahorita que estamos, ellos pueden ir y tomar todas las que están en esa red. Cabe mencionar que un bloque en Bitcoin únicamente tiene una capacidad limitada de cantidad de transacciones que ronda entre las 2000 y las 3000 transacciones. Entonces, si un nodo en particular hay una cantidad menor de transacciones, como puede ser el caso de cómo estamos actualmente, los mineros van a ir y van a tomar todo. Pero si hubiera una saturación de transacciones de 5000, 10,000, 20,000, 30,000, los nodos en esa red, los nodos mineros únicamente van a tomar las transacciones que más comisiones les estén pagando. Llegamos al literal E. Entonces, dentro del bloque se ejecuta la prueba de trabajo y esta prueba de trabajo finalmente es la que explicamos anteriormente, que es donde hay una serie de cálculos matemáticos en las cuales los mineros que tienen nodos mineros conectados están luchando entre ellos o peleando, generando para poder obtener la recompensa de la creación de los Bitcoin. Bien, después de pasado aproximadamente el tiempo de unos 10 minutos, uno de todos los mineros que está luchando por conseguir esa recompensa, finalmente la encuentra. Encuentra el resultado, se valida el bloque y hasta entonces que el bloque es validado se transmite a otro de los componentes que les mencionaba, que es la blockchain. Entonces, si ustedes notan, la blockchain aquí, que muchos dicen que es como la tecnología más importante dentro de Bitcoin, al final viene en el literal G dentro de los procesos del flujo de una transacción. Finalmente se escribe en la blockchain. Cuando ya se escribe en la blockchain es que yo tengo la capacidad de ir y validar esa transacción. Yo puedo validar absolutamente todas las transacciones de cualquier persona que la ha hecho, siempre y cuando yo tenga algunos datos relacionados con esa transacción, como puede ser el ID de la transacción, la dirección de la persona que me envió, etcétera. Luego en el literal H, el pago de la transferencia se ve reflejado en la wallet. Y esto hay otro tema mucho más técnico acá, pero no quiero entrar en ese detalle para no dejar más confusa como la idea. Pero una vez hecho ese proceso, yo puedo ver ya reflejada en mi billetera la transacción como finalizada o como el fondo recibido. Hay mucho más que hablar aquí,
en este sentido relacionado con si la transacción yo la puedo ver desde que la despacha la otra wallet sin necesidad que pasen los 10 minutos y otra serie de inquietudes que podríamos ir resolviendo. Las wallets de Bitcoin, habló Dami un poco, no voy a profundizar mucho, solo lo importante con las wallets de Bitcoin es de que existen diferentes tipos de wallet. Existen desde las más seguras, desde las que proporcionan mayores herramientas para poder tener mayor privacidad, las que se llaman de tipo custodial y non custodial. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo puedo tener una wallet en la cual yo soy mi propio banco. Recuérdense que yo la descargo la wallet, genero mis llaves privadas y yo soy 100% el dueño de todo lo que yo hago allí. Nadie más puede administrar lo que yo haga, lo que yo quiero hacer allí, siempre y cuando tome las precauciones y las medidas correspondientes, ¿verdad? Que son muchas y que podríamos mencionar en otra oportunidad. Pero tomando en cuenta que usted sabe y conoce cómo ser su propio banco, un tipo de wallet non custodial. Pero si usted quiere delegar la responsabilidad, como lo hace con los bancos actualmente, podría utilizar otro tipo de wallet que se llama de tipo custodial. ¿Qué significa? Es de que las llaves privadas alguien las va a administrar por usted. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Para que lo tenga muy presente y quiero hacer aquí la aclaración para muchos porque a veces es como el primer punto de encuentro que nosotros tenemos y la experiencia nos puede ir mal. Todo exchange, los más grandes que usted sabe, que conoce, que existen, los nombres Binance, Coinbase, Kraken, etcétera, son de tipo de tipo custodial. ¿Qué significa? Que si usted tiene Bitcoin en este tipo de exchange, aunque usted tenga una wallet, los Bitcoin no son suyos. Binance se los puede quitar, se los puede robar y usted no va a tener absolutamente nada que hacer. Entonces, eso es parte de la importancia de la educación de las personas que van iniciando para que sepan diferenciar y que tengan bien claras las consecuencias de ciertas cosas. Entonces, a veces facilidad también tiene sus riesgos y sus consecuencias. Hay mucho de qué hablar aquí de la wallet. Creo que en otra oportunidad vamos a abordar este tema más a detalle. Y luego, otro tema importante tiene que ver con las limitaciones en Bitcoin. Los Bitcoiners generalmente podemos tender a decir que Bitcoin es como todopoderoso, o sea, que es lo máximo, que es el rey de las criptomonedas y todo. Pero Bitcoin tiene ciertas limitaciones y esas limitaciones en cierta medida es en lo que se va trabajando y que se pretende mejorar. Voy a mencionar quizás 2 o 3 para no extender tanto el discurso. ¿Cuál es la primera limitación que tiene Bitcoin? Se le conoce como escalabilidad. Es un término quizás que se entiende más en la parte técnica, tecnológica, pero nosotros como usuarios comunes podemos entenderla de la siguiente manera. Escalabilidad, si hacemos una analogía, podría ser como que usted tiene 50 naranjas, póngale, y usted las quiere meter en un cumbo en donde solamente caben 10 naranjas. Entonces, al final eso se le vuelve un problema. Bitcoin actualmente, en cierta manera, tiene cómo manejar esta limitación porque no son tantas las personas que están interactuando con Bitcoin propiamente. Pero imagínense si un país entero o 10 países enteros o más están transaccionando con volúmenes tan fuertes, eso podría ocasionar algún tipo de problema con Bitcoin. Existe otra cosa que Daini lo mencionó, que es un tema para hablar bien en particular, que es redes de capa 2, como puede ser Lightning Network, para ayudar a este tema de escalabilidad. Pero dentro del protocolo de Bitcoin, no sé si la palabra sería correcta, limitaciones, porque por diseño está así y no es que sea un error o un problema. Está por diseño así porque como el diseño de Bitcoin está sumamente calculado en ese sentido, si es correcto, es todo lo que pasa en el protocolo está hecho por algo, tiene su base sólida para poder ejecutarse de esa manera, pero al final, en términos de usuario, eso se convierte en una complejidad. Por ejemplo, si yo quiero utilizar Bitcoin actualmente, y aquí es donde el ejemplo de El Salvador casa perfectamente, pero pongan ustedes en Argentina, usted va y compra carne, tomates en el súper. Dijimos que por rápido una transacción en Bitcoin puede confirmarse por rápido, cuando sea rápido en 10 minutos, pero esa transacción podría tardar inclusive hasta horas en poder confirmarse.
o muy posiblemente si hay una saturación de demasiadas transacciones, como le mencioné, los mineros su transacción no la van a tomar, sino que podrían inclusive pasar hasta días su transacción hasta que finalmente un minero decida tomarla. Entonces, ¿qué significa? Que la persona a la que usted le está pagando, que le vendió la carne, los tomates, no va a tener el tiempo ni siquiera los 10 minutos para estar esperando que esa transacción se confirme. Entonces, esa es una de las limitantes a nivel del protocolo base. Por eso hay otras opciones como Lightning, que son pagos instantáneos. Pero como les dije, de eso podríamos, es para hablar un tema completito sobre eso. Pero esa es una de las limitantes, especialmente ahorita, que existen a nivel de Bitcoin. Y otra de las limitantes, la última que quiero hacer mención, hay más, pero esta es la última, es el tema relacionado con la complejidad. Si ustedes notan, creo que hemos tratado de bajar el mensaje técnico de Bitcoin para que entendemos que la mayoría de los usuarios el lenguaje no se utiliza, no son personas técnicos, a lo mejor que no tienen mucho tiempo escuchando de esto, y si nosotros hacemos las charlas demasiado técnicas, ustedes pueden salir abrumados, pero esa limitación es la que se tiene ahorita a nivel de Bitcoin, es decir, ¿cómo hago yo para que Bitcoin se traduzca en un beneficio para la gente, que ellos lo tomen de manera tangible? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que Bitcoin puede ser? Red de pago, dinero, reserva de valor. Pero finalmente, para que Bitcoin pueda tener una utilidad y para que pueda vivir en el tiempo y pueda fortalecerse, tiene que ir creando una mayor adopción. ¿En qué medida va a ser adoptado? Es cuando Bitcoin vaya solventando o solucionando problemas reales que nosotros como personas vivimos en Latinoamérica especialmente. Entonces, ¿cuáles son parte de esos problemas? Puede ser a nivel que, como lo hemos dicho, la parte de los servicios financieros tradicionales en nuestros países es el pan de cada día por diferentes razones. Utilizo servicios financieros porque yo tengo mucho dinero, que en la mayoría de las veces son pocas las ocasiones que eso pasa, o utilizo servicios financieros porque yo estoy quebrado. ¿Qué son esos servicios financieros? Generalmente que nosotros necesitamos no solamente el dinero, es yo necesito préstamo porque se enfermó mi hija, se enfermó mi esposa, o porque quiero comprar un carro, quiero arreglar la casa, etcétera. Entonces, o porque tengo una necesidad. Por eso es que los bancos están tan gordos de tanta necesidad de la gente, dejándole sus intereses a través de préstamos. O por el contrario, yo soy una persona ordenada o tengo mis recursos, mis posibilidades, y yo quiero que el dinero que yo tenga no simplemente se quede estancado, o como es el caso de la inflación alta que estamos viviendo, que en lugar de ganar, me pierda. Entonces vengo y ese dinero yo quiero generar rendimientos que realmente para mí sean beneficiosos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es de que ese tipo de necesidades es la que Bitcoin tiene que llegar a cubrir. Y ahorita se vuelven como limitantes en el sentido de que hay mucho trabajo por hacer y a veces no es tan fácil para los usuarios poder comprenderlo. Entonces, tenemos que bajar el nivel de todo, el nivel de la discusión, el nivel de la enseñanza, y llegar a crear productos que a nivel de UX o de UI sean sumamente fácil para que los usuarios puedan ver los beneficios reales que Bitcoin les puede ofrecer a cada uno de ellos. Bueno, dejamos hasta acá ya la charla para ya no extenderlos más, y entiendo que si hay preguntas, pues estamos aquí con toda la disposición, si nos es posible, de poder ayudarles y responder. Si alguien tiene alguna duda, puede abrir el micrófono y preguntar o dejarla en el chat. No sé si Dami y Ishi vieron alguna en el chat que quieran. Sí, yo vi. Bueno, sí. Bueno, estoy viendo acá en el chat, y alguien puso Tetris. Justamente eso es lo que quería hacer mención cuando hice la analogía de la dificultad. Tetris, ese mismo, sí. Bien, ahí dice cómo se cobra ese Bitcoin de pasar a físico, ¿no? Por ejemplo, pesos o dólares. Hay una opción, o sea, actualmente acá en Argentina, para ser específicos, tenemos los cajeros, que por ejemplo, yo soy de zona sur, en el caso de estar cerca de Lanús, el Alto Avellaneda tiene un cajero donde nosotros podemos cambiar Bitcoins por dólares o también por pesos.
y también lo podemos hacer a través de P2P, que es persona a persona, en realidad viene por las siglas en inglés, que es peer-to-peer, y hay, por ejemplo, grupos de Telegram donde nosotros podemos cambiar la cantidad de Bitcoin por la cantidad de pesos o de otra moneda que querramos para no pasar por algún ente centralizado. Es a través de persona a persona y lo hacemos con una billetera de Lightning Network, como por ejemplo podría ser Moon, ¿sí? Pero es una manera fácil para pasar. O si no también de forma centralizada, por ejemplo Lemon o Velo o Wenbit, podemos recibir esas criptomonedas y cambiarlas por peso con un solo clic. Sí, obviamente tenemos que estar registrados en la plataforma, tenemos que dar algunos datos como nombre, apellido, dirección, número de documento, el quill, y una vez que nos acepten, seguramente con alguna selfie, fotos del DNI y demás, podamos hacerlo. Si estamos operando volúmenes bajos no va a haber ningún problema, pero si ya estamos operando números altos, seguramente el ente regulador pueda pedir esa información y después tengamos que pagar algún que otro impuesto. Sí, es una buena pregunta y me gustaría aportar porque en ese sentido sí creo que El Salvador tiene un avance verdaderamente significativo en el sentido de que parte de la primera complejidad, quizás a nivel de limitación, aquí no de Bitcoin, sino el sistema cripto en general, es cómo yo llego a obtener Bitcoin, por ejemplo. Es pues como parte de lo más complicado que puede haber para un usuario común. Pero en el caso de El Salvador, por ejemplo, usando la famosa Chivo Wallet, que es un tipo de billetera de tipo custodia administrada 100% por el gobierno que le pide KYC, pero en cierta forma facilita el acceso para los usuarios, que eso es lo que se necesita en algunos casos para adopción o lo que les gusta a las personas. Pero yo puedo fácilmente en la Chivo Wallet ingresar a un website que se llama chivowallet.com y yo recargo mi billetera con Bitcoin, digamos Bitcoin en esta manera, y el desembolso sale desde mi tarjeta de crédito. Entonces yo puedo recargar mi Chivo Wallet con Bitcoin desde mi tarjeta de crédito a través de esa página web. Si, por ejemplo, Damián, que está en Argentina, me quiere enviar Bitcoin a mí, a El Salvador, y yo lo quiero transformar en dólares, también es sencillo, pero no tienen idea cómo. Vamos a ver si en alguna de las otras sesiones podemos hacer una demostración de manera práctica de esto. Pero Dami, yo le paso, creo una dirección, la que hablamos, se la mando a Dami me manda el Bitcoin y yo en Archivo Wallet tengo una funcionalidad muy buena, que es yo puedo recibir en Bitcoin o yo puedo programar con solo activar un botoncito de decir que ese Bitcoin que a mí me vino automáticamente en base al precio relacionado con el dólar se me transfiera a dólares. Entonces en la wallet, Chivo Wallet, yo tengo como dos saldos. Puedo tener un saldo en Bitcoin y un saldo en dólares. ¿Y cómo hago efectivo para utilizarlo yo el Bitcoin que convertí a dólares en mi uso diario? Fácil. Ya teniéndolo en fondo de Bitcoin o de dólares, yo puedo ir a un cajero que se le conoce como cajero Chivo, que es como un cajero ATM tradicional, y hago el retiro de mi fondo en dólares. O puedo desde mi Chivo Wallet conectarme a diferentes bancos en el país y enviármelo como transferencia bancaria a cualquiera de esos bancos. Entonces, como les mencionaba, a diferencia de otros países, El Salvador en ese sentido la tiene bastante fácil para los usuarios. Aunque, como les dije, toda persona, todo salvadoreño que tiene almacenado su dinero, su Bitcoin en la Chivo Wallet, el dinero no es de ellos. En cualquier momento quiebra Chivo Wallet o cierra o lo que sea, que está en letra pequeña en los términos y condiciones, el dinero se fuma y los usuarios pierden totalmente. Entonces, ventajas y desventajas. Bueno, creo que por ahí vi una inquietud de alguien que decía cuál blockchain utilizar. Y quizás por si no quedó, bueno, mencionamos que blockchain es una base de datos y que cada protocolo tiene su blockchain. Entonces, si nosotros estamos hablando de Bitcoin, no es que Bitcoin tenga muchas blockchain. Bitcoin únicamente tiene su propia base de datos que podría ser blockchain. Si la pregunta orientada a que qué blockchain puedo usar, pues existen muchas, ¿verdad? Y usted puede decidir qué es lo que quiere usar o qué es lo que en base a su necesidad mejor le conviene. Obviamente, con toda la certeza y con todas las garantías del mundo, podemos nosotros afirmar por lo que conocemos que si usted le quiere llamar blockchain, no hay blockchain mejor que la de Bitcoin.
sin discusión, año 2022. Entonces, más segura, más descentralizada, etcétera, todo lo que usted le quiera sumar. Pero si la pregunta iba orientada en ese sentido, es si usted quiere utilizar la blockchain de Binance, vaya a utilizar Binance, aunque sepa que si usted tiene fondos en Binance, no son suyos. Si usted quiere utilizar Solana, Ethereum, etcétera, lo puede hacer. Hay libertad también para todo eso. Y lo importante es, si ustedes ven lo que mencionamos como billetera o wallet, no son compatibles con otras blockchain. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una wallet Bitcoin y la quiero utilizar en Ethereum. No me va a funcionar porque no son compatibles o con Solana o con Binance, etcétera. Bueno, y Yami, ahí vamos con la última. Creo que es bastante larga la respuesta de esta, pero si la podemos hacer acotada, es la diferencia entre Bitcoin y Ethereum, hablando de sus aplicaciones y tokens. Creo que ya tokens nos iríamos un poco de tiempo, pero quizás la diferencia entre los dos, cortito. Sí. Arranco yo, Ishi, después si querés agregar algo más. Dale. Más que nada, Bitcoin nació como un intercambio de dinero. ¿Sí? Bitcoin nació para hacer dinero y para intercambiar dinero. O sea, entre personas de forma descentralizada. Entonces, en el caso de Ethereum, se pueden hacer aplicaciones descentralizadas, ¿sí? O también llamadas dApps, ¿sí? A través de contratos inteligentes. Este contrato inteligente es en el caso que yo le digo, a ver, quiero venderle este aparatito, por ejemplo, a Ishi, ¿no? Entonces, yo le mando la plata al contrato inteligente y ahí el contrato inteligente está configurado para, por ejemplo, decir, si yo recibo el dinero, yo tengo que darle esto, ¿sí? O, por ejemplo, un intercambio. Yo le mando Bitcoin a Ishi y Ishi me da Ether, ¿no? Entonces, el contrato está cuando recibe de mi parte, tiene que liberar los fondos de Ishi, ¿sí? O sea, los dos mandamos al contrato inteligente, que es un código de programación, un programa. Entonces, cuando el código recibe por parte de los dos, entonces a Ishi le va a liberar lo que él me pidió a mí y a mí se me va a liberar lo que yo le pedí a Ishi. Es como un intermediario, pero es con código, entonces no está el factor humano. O por ejemplo, para un caso de apuesta, ¿no? Bueno, mira, yo apuesto que gana Boca, otro apuesta que gana River, ¿no? Entonces, que después dice, no, pero fue VAR, yo no te voy a pagar, porque la verdad que no fue penal. Entonces, ya en el contrato inteligente está todo prepactado, ¿sí? Si gana Boca, yo recibo X cantidad de dinero. Si gana River, esa otra persona recibe X cantidad de dinero, ¿sí? Se evitan los intermediarios, sobre todo el factor humano. Entonces, ya hay algo prepactado que si se cumplen determinadas condiciones, se efectúa una resolución. ¿Sí? Que eso no funciona en Bitcoin. Entonces en Ethereum agregaron las aplicaciones descentralizadas. Son distintos usos, entonces hay una gran diferencia ahí que podemos estar una hora más hablando, pero ya no tenemos tiempo. No sé, Ishi, si vos querés agregar algo cortito. Sí, así, cortito, lo agrego. Bueno, solo no adentrar tanto en el tema de las diferencias propiamente, solo quizás aterrizar en lo siguiente. Generalmente hay una disputa fuerte entre comunidades y esta disputa es entre comunidad de Bitcoiners y eterianos o eterianos, como alguien le quiera llamar. Como un Boca River. Correcto, pero hay que caer en cuenta de que a veces esa discusión es trivial y muchas veces es como implantada. ¿Por qué? Porque si analizamos a detalle, que pudiera ser tal vez si después tenemos más oportunidades, analizar a detalle, veremos que tienen propósitos totalmente diferentes. Y en primer lugar, el primer gran error es que trates de comparar Bitcoin con Ethereum porque no es la comparación ideal. La comparación ideal sería el Ether de Ethereum, que es un token, con Bitcoin y sobre esa base hacerlo. Pero como dijo Dami, Bitcoin pretende ser dinero, ese es el propósito por el cual se ha creado, por eso hay mucho tacto en tocar Bitcoin, por eso es que muchos dicen que es dinosaurio, que no evoluciona en la medida en la que se desea, pero es por eso, va con pasito lento, como viendo a dónde tiene que hacer el movimiento, porque el principal objetivo es no romperse. Si quiere ser dinero, tiene que ser seguro y no tiene que romperse. Entonces,
A Ethereum le importa un bledo eso, ¿verdad? Ellos van prueba, error, funcionó, no. A veces hay usuarios que pierden mucho dinero, prueban con otra cosa, etcétera. Hay cosas que no se pueden negar que van funcionando muy bien, que Ethereum tiene mucha participación y va disputando bastante a nivel de comunidad, que tienen una comunidad grande, que es muy activa, que están haciendo eventos, etcétera. O sea, eso es otro tema de discusión. Pero si nos ponemos a enfocarnos en los puntos básicos principales, notaremos que son dos animales totalmente diferentes. Excelente. Bueno, nosotros siempre agradecidos por el tiempo y la paciencia y vamos a estar ansiosos de compartir la otra sesión con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Igi y Dami. Agradecidos nosotros de que ustedes nos puedan compartir toda esta info, que sabemos que está bastante curada, así que les agradecemos por eso. Y nos vemos entonces el viernes que viene. Que tengan muy buenas tardes todos.